Seguimos en FM La Tribu, estás escuchando Nunca Fuiste al Cine, en su programa número 20, eso no lo dijimos, programa número 20, Nunca Fuiste al Cine, ocasión de celebrar siempre hay, @Nunca Fuiste Cine, sin el al, ahí nos van a poder encontrar, ya saben todo lo que tienen para ver por ahí, ya lo hemos dicho. Y en este momento vamos a dar pie al momento de entrevistas, ¿sí? Hay un fenómeno, podríamos decir que ya no es nuevo, pero que por ejemplo estábamos revisando cuando veíamos que en la Lugones iba a haber nuevas funciones del ciclo de cine hecho en Corea, con 5 films inéditos. Vimos que había un librito dando vueltas que se llama Cine Coreano en Argentina, una historia de película. Vemos que siempre hay funciones. Existe el Han Cine, ese festival de cine coreano que pudimos ver en salas, que pudimos ver cada tanto también en la plataforma Cinear Play. Así que para meternos un poco en ese mundo, lo llamamos a Gabriel Preselo. Él es encargado de gestión cultural del Centro Cultural Coreano y podemos decir que la sabe lunga del tema. Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bienvenido a Nunca Fuiste al Cine acá en FM La Tribu. Muchas gracias por el llamado y nada, por tener en cuenta todas estas cosas que estaba mencionando recién, el libro, los ciclos, el Han Cine, que fue mucho y sigue muchas de esas cosas. Bien, bueno, podemos empezar. Estuvimos chusmeando un poquito el libro que salió en agosto del año pasado, Cine Coreano en Argentina, una historia de película de la cual sos compilador. Decís muchas cosas muy interesantes como introducción a lo que van a ser los artículos del libro. Vos decís ahí que no estamos transitando un periodo común del cine coreano, que además de cumplir 100 años en 2019, están atravesando un presente de mayor éxito y relevancia mundial del cine coreano de toda su historia. ¿Querés contarnos por qué se da esto? Sí, bueno, el cine coreano hoy es un boom mundial y lo es desde hace algunos años. Se puede decir ya que el cine coreano tiene un éxito internacional desde hace 20 años más o menos, con lo que fue la nueva ola del cine coreano, con tipos que ya son consagrados. Digo tipos porque los máximos referentes son hombres, directores, sí, realizadores, que son los ya ahora consagrados, pero que a finales de los 90, principios del 2000, empezaron a aparecer ya con sus óperas primas o su segundo film, de manera muy fuerte, con mucho impacto en festivales, en taquillas. Cuando digo esto estoy hablando de, por ejemplo, Park Chan-wook, el director de Old Boy, que Old Boy ya es una película que cumple 20 años, pero este año, si mal no recuerdo, desde el 2003. Lo mismo con Memorias de un asesino, de Bong Joon-ho, el mismo director que se consagró hace unos añitos con Parasite, que en realidad ya se venían consagrando desde antes, ¿no? Pero esa masividad la obtuvo con ese reconocimiento. Entonces ya se veían algunos directores de cine que renovaban mucho lo que era el cine en Corea y que fueron los que primero dieron ese gran salto fuerte en reconocimiento en festivales y en poder estrenar sus películas en otras latitudes, en otras fronteras. Antes de eso era muy raro ver una película de cine coreano fuera de Corea, y menos aún que reciban ese reconocimiento de la crítica. Por eso se dio como ese momento de rápido crecimiento del cine coreano a principios del siglo XXI, pero en los últimos años se dio que eso ya llegó a un nivel de masividad gigantesco, porque se ve con Parasite sin duda, porque ya llegó al reconocimiento de los Oscars, ganó el Oscar a Mejor Película no extranjera, sino Mejor Película Secas, Mejor Director. Las plataformas de streaming ya no concentran su programación o su catálogo en lo que es el cine mainstream de Hollywood, sino que domina muy fuertemente tras Estados Unidos. Seguramente es Corea uno de los mayores productores tanto de películas como de series. Entonces eso posiciona ya a Corea en otro lugar que antes no tuvo en toda su historia. La primera vez que los ojos están puestos en Corea, en su cine y en otros aspectos de su cultura. Uh-huh. Y esto en cuanto a los efectos, y si buscamos los orígenes, las motivaciones o dónde está el germen de esto, ¿qué pasa al interior de Corea o quizás en el Estado coreano, en la gestión en Corea del Sur?
cuáles fueron las iniciativas o si tuvo algo que ver eso, más allá de estos 5, quizás los grandes 5 directores de los más conocidos del cine coreano. ¿Hubo algo ahí, tipo políticas de Estado, que tengan que ver con este fenómeno que quizás se ve hoy más fuertemente? Sí, las hubo porque Corea hoy hoy se habla del Hallyu, que significa ola coreana, y que habla de todo esto que es la industria cultural de Corea, que es un éxito, porque hablamos de cine, hablamos de series, hablamos de gastronomía, hablamos de K-pop, pop coreano y un montón de otras disciplinas culturales, artísticas, pero en el cine es donde más concreto se puede ver como una historia de políticas culturales que tienen que ver con el cine. Ya en los 60, 70 se empezó a dar, posguerra de Corea, postcolonialismo japonés, se empezó a dar políticas para el cine que empezaron a tener buenos efectos en la década del 70. Coincide esto con el comienzo del crecimiento económico, el desarrollo económico de Corea. Tuvo sus claroscuros, luego en la década del 80 eso cayó mucho. Hablamos de financiamiento para las producciones, hablamos de cantidad de salas, de cuotas de exhibición en las salas, pero bueno, todo eso fue en un contexto de, por un lado, crecimiento económico, pero por el otro de dictadura, censura. Corea tuvo varias dictaduras, sobre todo la de Park Chung-hee, que terminó en el 79, pero rápidamente en el 80 hubo otra dictadura que duró hasta finales de los 80. Entonces, todavía no se podía desarrollar tanto ese cine, pero el desarrollo mismo de la industria coreana generó como las bases para que con el comienzo de la democracia todo eso sí genera un efecto ya más de apertura democrática, libertad de expresión, y habilitó que esas políticas que se fueron dando a lo largo de las décadas, junto con algunos institutos de cine, de formación general, pudiera empezar a generar buenos exponentes del cine. Y Corea a la vez tiene como una impronta diferencia de lo que son otros países del Asia-Pacífico, por ejemplo Japón. Corea tiene como otra concepción y otro diálogo con Occidente, seguramente por lo que es la influencia de Estados Unidos en Corea del Sur. Entonces me parece que ahí Corea es un buen balance entre lo que es el código local con el código global. Cuando yo digo código global, cuando nosotros a veces decimos, che, esta película me pareció lenta, esta película más entretenida, en realidad estamos hablando de Hollywood, que es el que puso en nuestras mentes ciertos criterios básicos de cómo es el cine en términos globales. Y me parece que esa particularidad impuesta desde Estados Unidos, desde Occidente hacia el resto del mundo, Corea lo supo leer para mezclarlo con su localismo y lograr como una gran mezcla. Para mí el cine coreano es mucho más accesible al público general que, por ejemplo, el cine japonés o de algunos otros países del Asia-Pacífico, y eso tiene que ver con eso, con haber podido absorber cosas pero de afuera, pero poder mantener su sello local, y me parece que ahí hay una gran fórmula del éxito de Corea. Estamos hablando con Gabriel Preselo, él es encargado de gestión cultural del Centro Cultural Coreano. Estamos hablando sobre cine, cultura coreana. Tal vez en la última parte de tu respuesta anterior, Gabriel, empezaste a responder un poco lo que te voy a preguntar ahora. ¿Cómo se explica el éxito, no solamente del cine coreano, sino también de la cultura K-pop, acá en Argentina? Porque la verdad que es algo realmente impresionante. Bueno, Argentina no se puede escindir del resto del planeta. El éxito de la cultura coreana es planetaria. Digo, no, de hecho Argentina está literalmente, geográficamente hablando, en las antípodas de Corea. Uno hace un agujero en el piso y sale del otro lado del mundo, en Corea. Entonces hay cierto tránsito un poco complejo, y si la cultura coreana llegó acá es porque hay un músculo ya fortalecido de Corea para poder exportar su cultura al mundo. Corea ya con el retorno de la democracia, o con el establecimiento, mejor dicho, porque tuvo experiencias fallidas de democracia y recién en los 90 pudo estabilizar su régimen democrático, empezó a darse como una apertura hacia el mundo, con grandes eventos, con políticas culturales, con política exterior. Digo,
hablamos de Juegos Olímpicos de Seúl 88, el Mundial Corea-Japón, son todos eventos que también hicieron a Corea intentar mostrarse al resto del mundo. Y la política cultural que establecieron tenía mucho de exportar y generar escala. Hay una anécdota que no se sabe qué tan real es, que en el año 93, y si no es real igual grafica un poco esto, en el año 93, hace pocos días, creo que se cumplió el aniversario de Jurassic Park, la primera película de Jurassic Park, y hay una historia de que un asesor del presidente le muestra los datos de las ganancias en el exterior del Jurassic Park y las ganancias de la principal automotriz coreana. Les muestra que la de Jurassic Park la estaba superando con una película, contra todo lo que es una industria pesada que mueve trabajadores todo el año, materiales pesados. Entonces ahí vieron el potencial de la industria cultural en términos de escala. A partir de ahí empezó a explotar un montón de cosas que tienen que ver con, por supuesto, líneas políticas culturales que se dieron desde el gobierno, pero también una sociedad civil que estaba presta, un Asia que estaba en crecimiento, empezó a crecer con los 90, los tigres asiáticos, China ni hablar. Entonces todo eso es un caldo de cultivo. Agarrarse a una sola particularidad es muy difícil para explicar todo el fenómeno, pero cuando uno empieza a conectar los puntos, empieza a entender, bueno, acá está un poco la clave del éxito. Y en Argentina se da que a diferencia de otros países, Corea tiene un centro cultural coreano. El centro cultural depende de la Embajada de Corea acá en Argentina, pero es un área que viene del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea, y es una usina cultural que se dedica a presentar, a fomentar, a divulgar la cultura coreana en Argentina todos los días del año. Entonces hay ya una particularidad que son pocos los países que lo tienen, pero hay 33 centros culturales en el mundo. En Buenos Aires se puso eso porque abrió en el año 2006 y se puso el Centro Cultural Coreano acá porque se consideraba a Buenos Aires como la capital regional, la capital cultural de la región. Entonces hay como una impronta también de un trabajo sostenido en Argentina para difundir esto. Bien, y si quieren una muestra de todo esto, del martes 27 al jueves 29, en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, nuevas funciones de este ciclo hecho en Corea, con 5 films inéditos. Ahí luego en nuestras redes y en nuestro newsletter vamos a pasar la información detallada para que puedan asistir. Estuvo también Decision to Live, la decisión de partir, si vamos a traducirlo, traduzcámoslo a nuestro idioma, de Park Chan-wook, sí, que hablamos de Old Boy. Bueno, de ese director presentó su última película en Cannes y ahora está en la sala Lugones. Y siempre hay más cosas para ver. Gabriel, te agradecemos mucho este rato que charlaste con nosotros. ¿Sí? Agrego 2 cositas más. Dale. En el Centro Cultural Coreano se están haciendo los segundos y cuartos jueves de cada mes funciones de cine en el auditorio que tiene el Centro Cultural, ahí en Maipú 972. Son gratuitas con inscripción y la info se puede ver en el Instagram o las redes sociales del Centro Cultural Coreano. Y que el libro que mencionaste al principio, sí, Cine Coreano en Argentina, una historia de película, es de descarga gratuita. Está buenísimo, hay grandes firmas, más de 40 personas colaboraron entre escritos, textos, dibujos, obras de arte, y la verdad que ahí se puede ver mucho más esto que yo intentaba responder un poco de Corea y el Centro Cultural Coreano como factor difusor del cine en Argentina. Bueno, en el cine se termina de explicar con un montón de casos, historias que hablan un poco de esa relación de Corea y Argentina a través del cine, pero también de cómo los argentinos consumimos cine y cómo se difunden ciertos fenómenos culturales en el país, así que me parece que es una buena entrada. También lo ven en las redes del Centro Cultural como descarga gratuita. Totalmente. Así que muchas gracias, Blas. Gracias a vos, Gaby. Chao, chao. Era Gabriel Preselo ahí comentándonos todo sobre cine coreano.